La Corte Interamericana celebró el 138 periodo ordinario de sesiones, el cual se realizó del 2 al 26 de noviembre de 2020. En atención a la situación de pandemia que se está viviendo por el COVID-19, durante este periodo la Corte sesionó en forma virtual, a fin de deliberar sentencias, celebrar audiencias, dictar resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias, conocer diversas cuestiones relacionadas con medidas provisionales y tratar diferentes asuntos administrativos. La Corte deliberó la opinión consultiva sobre obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana y la Carta de la OEA. La opinión consultiva será notificada próximamente y estará disponible en nuestro sitio web. A su vez, la Corte deliberó sentencias sobre los siguientes casos contenciosos: caso Olivares Muñoz y otros versus Venezuela, caso Mota Barullo y otros versus Venezuela, caso Almeida versus Argentina, caso Casanina versus Perú. A su vez, la Corte deliberó dos sentencias de interpretación, una de ellas en el caso Rocha Saña versus Nicaragua y la otra en el caso Comunidades Indígenas miembros de la asociación Laca-Honjat, Nuestra Tierra versus Argentina. Las sentencias serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. A su vez, la Corte celebró, de manera virtual, audiencias públicas en dos casos contenciosos, uno de ellos el caso Vicky Hernández y otros versus Honduras. En el otro, el caso Huachalá, Chimbó y otros versus Ecuador. Las audiencias públicas pueden ser vistas nuevamente en nuestro canal de YouTube. A su vez, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como diversos asuntos vinculados a la tramitación de casos, opiniones consultivas y de carácter administrativo. Durante este periodo de sesiones se aprobaron las siguientes medidas provisionales: caso Vicky Hernández y otros versus Honduras, asunto Castro Rodrigo respecto de México, caso Masacres del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador, caso Acevedo Jaramillo y otros versus Perú. En materia de supervisión de cumplimiento de sentencias se aprobaron las siguientes resoluciones: caso Hellman versus Uruguay, caso Colindres Schonenberg versus El Salvador, caso del Caracazo versus Venezuela, caso Familia Barrios versus Venezuela, caso Granier y otros Radio Caracas Televisión versus Venezuela, caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros versus Perú, caso Pueblos Indígenas Cuna de Badungandi y Emberá de Bayano y sus miembros versus Panamá, caso de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia, caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México. Todas las resoluciones serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. En nuestras redes sociales, así como en la galería multimedia de nuestro sitio web, encontrarás todo el material sobre este 138 periodo ordinario de sesiones con la etiqueta #138 periodo Corte IDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.